Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Franco Del Vecchio, médico estético de ciruplástica. Hoy vamos a resolver una de las preguntas más comunes que tienen ustedes después de una abdominoplastia y es ¿por qué se me ve feo el ombligo? Digamos que no es que se vea feo, sino que es el proceso de cicatrización normal. Como aquí se utiliza una técnica de ombligo triangular, es normal que se vea diferente al que ustedes están acostumbradas. Es normal que el ombligo se humedezca por su conformación. Como es un cono, pues tiene mucha más superficie que el resto de la piel, entonces siempre va a estar húmedo. La forma en la que se sutura también influye mucho porque pues esos punticos muchas veces se irritan y pues hacen ver el ombligo feo. Entonces el ombligo, como está adherido a los planos musculares, siempre va a tener mucho movimiento, por eso es relativamente normal que una de esas suturas se suelte. Que es importante que pues en el momento en el que tú veas que está mal o que se ve diferente a como estabas acostumbrada, vengas al consultorio, inmediatamente analizamos qué toca hacer. Después del momento de la cicatrización es muy importante usar esto. Esto es una ortesis de ombligo, que es un conito de silicona que se introduce ahí en el ombligo y pues nos va a ayudar al proceso de cicatrización por una transferencia de iones y porque pues esto va a mantener la profundidad del ombligo. También es importante mantenerlo hidratado, aplicarle un poquito de vaselina o alguna crema cicatrizante para que este ombligo pues quede bonito. Es normalmente la cicatriz más visible después de una abdominoplastia. ¿Por qué? Porque a todas les gusta usar su ombliguera o les gusta usar pantalones descaderados o simplemente en el momento de ponerse algún vestido de baño es la cicatriz que más se nota, porque la de la abdominoplastia se puede tapar con el panty o con el pantalón. Es muy importante pues que esta cicatriz la cuiden aún más que el resto. Es muy importante después de este procedimiento que tengan paciencia, porque pues el proceso de recuperación de todas las pacientes es totalmente diferente. Hay pacientes que se puede demorar un mes, otras pacientes que se puede demorar 3 meses en que sane totalmente el ombligo, precisamente por lo anterior a lo que les dije, que como está en constante movimiento, pues el tejido se demora mucho más en recuperarse. Hay que tener mucho cuidado en el momento en el que ustedes le pongan la gasita por dentro, porque hemos visto que hay pacientes que pues son un poquito fuertes y en el momento de meterlo pues sueltan esos puntos y pues eso digamos que es algo trágico porque toca volver a suturar y toca pues cuidarlo mucho más que antes. Entonces es importante que estén pues cuidando su ombligo. Para finalizar, en el peor de los casos pues ya dependiendo del proceso de cicatrización se pueden igual hacer remodelaciones de esta cicatriz o remodelación de ombligo. Igual ahorita pues como somos ciruplástica tenemos un paquete completo para el cuidado de sus cicatrices. Estamos pues aplicándoles ahí nuestro láser de CO2 para mejorar todo este proceso de cicatrización y que queden mucho más bonitas. Las esperamos aquí en el consultorio 508 del edificio Almirante Colón en la 85 con 15.